Buenos días, profesor y alumnos en general. En esta ocasión, Javier Romero, Claudio Cajavilca y Raúl Ramos vamos a explicar las políticas económicas de Tailandia. Vamos a pasar a ver el panorama general de Tailandia. Tailandia alberga a 70 millones de habitantes y generó un PBI nominal cercano a 513 mil millones de dólares en 2023. El ingreso per cápita ronda los 7.300 dólares. Tras la pandemia, el crecimiento repuntó moderadamente a 1.9% en 2023 y una proyección de 2.4 a 2.7 para 2024. Gracias al turismo y el consumo privado, la inflación se desplomó a 0.4%, muy por debajo del rango meta de 1 a 3%, mientras el BAT se ha mantenido alrededor de 34 BAT por dólar, gracias a las reservas internacionales superiores a 260 mil millones de dólares. No obstante, el país encara frenos estructurales, como el envejecimiento, baja productividad y desigualdad persistente. Ahora comencemos con la política fiscal. Antes de 2020, el déficit contenía entre 0 a 2% del PBI. La deuda pública era inferior al 45%. El shock del COVID elevó el déficit a menos 6,7% y empujó la deuda hacia 60 a 63%. Esto obligó a subir el techo legal del endeudamiento al 60% del PBI. Para 2024 el gobierno desplegó el llamado monedero digital, una transferencia única de 10.000 baht por adulto, cerca de 2,7% del PBI, con la intención de reactivar la demanda, aunque representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal dada la baja presión presupuestaria, apenas de 13 al 16% del PBI. Ahora pasemos con la política monetaria. El Banco de Tailandia opera con una meta de inflación de 1 a 3% y goza autonomía tras recortar la tasa de referencia al mínimo histórico de 0,5% durante la pandemia. Le elevó gradualmente hasta el 2,5%, pero el desplome inflacionario permitió recortar nuevamente a 2,25% en octubre del 2024. El régimen cambiario flexible actuó como amortiguador. El banco solo interviene para frenar volatilidad excesiva. El respaldo de reservas de 40% del PBI sostiene la credibilidad, aunque la deuda de los hogares, alrededor del 88% del PBI, obliga a manejar con cautela nuevos estímulos. Les voy a pasar con mi siguiente compañera. A continuación vamos a presentar la política de empleo. En esta se menciona que la tasa oficial de desempleo ronda el 1%, pero oculta una informalidad del 70% y fuertes brechas urbanos-rurales. La estrategia gubernamental combina capacitación post-COVID, subsidios a la creación de empleo local y el programa One Tambo, One Product para emprendimientos rurales. Además, el salario mínimo subió a 400 baht diarios y se proyecta alcanzar 600 baht en 2027. El desafío es elevar productividad y cobertura de protección social sin asfixiar a las pymes. Por el lado de política comercial exterior, tenemos que con exportaciones e importaciones cercanas al 120% del PBI, Tailandia se apoya en acuerdos como ASEAN y RCEP y estudia ingresar al CPTPP. Sus principales bienes de exportación son electrónica, automóviles y agroindustria. En servicios destaca el turismo, que antes de la pandemia generaba hasta el 15% del PBI y ya muestra una recuperación vigorosa. Las importaciones se concretan en energía y bienes intermedios. Diversificar mercados y escalar en la cadena de valor resulta crucial ante la desaceleración global. Por el lado de políticas de rentas y sociales, la pobreza cayó de 42% en 2000 a 6.3% en 2021, pero el coeficiente de Gini permanece en 0.43. La cobertura sanitaria universal 30 baht alcanza el 99% de la población y existe una pensión básica no contributiva para mayores de 60 años. La tarjeta de bienestar con subsidios mensuales de 200 a 300 baht asiste a 15 millones de personas con el rápido envejecimiento y la alta informalidad. La gran tarea es transformar estos apoyos en una red sostenible y mejor focalizada. En política industrial y regulatoria se menciona la hoja de ruta Tailandia 4.0. Está puesta por sectores de alto valor, vehículos eléctricos, robótica, biotecnología, apoyados por incentivos fiscales y trámites simplificados en el corredor económico del este. Se refuerza la ley de competencia y se digitalizan procesos, aunque persisten barreras en servicios como telecomunicaciones y transporte. Para lograr el salto del ingreso medio se requiere más inversión en investigación y desarrollo y mayor apertura al capital extranjero. A continuación, mi compañera va a explicar la política de infraestructura.
En cuanto a la política de infraestructura, con un programa de 19.000 millones de dólares, Tailandia moderniza su red ferroviaria, incluido un tren de alta velocidad Bangkok-Laos, amplía puertos y aeropuertos y extiende el metro de Bangkok. En paralelo, despliega 5G e impulsa pagos digitales. El objetivo es posicionarse como hub logístico y digital regional, aunque la ejecución sufre retrasos presupuestarios y brechas rurales significativas. En cuanto a la política ambiental, Tailandia se comprometió a neutralidad de carbono en 2050 y cero neto en 2065. Tras las devastadoras inundaciones de 2011, invierte en diques, drenajes y sistemas de alerta. El modelo biocircular Green fomenta bioplásticos, agricultura inteligente y turismo sostenible, mientras que restringen plásticos de un solo uso. Aún así, la transición depende de eliminar subsidios a combustibles fósiles y coordinar mejor a las instituciones. Ahora pasamos a la política energética, en el cual el mix eléctrico depende un 60% del gas natural, cuya producción doméstica cae, forzando importaciones de GNL. La meta oficial fija 34% de renovables para el 2037, mediante subastas solares y eólicas, incentivos a techos fotovoltaicos y eventuales centrales nucleares. El plan de electromovilidad busca poner 1.2 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030 y convertir el 30% de la producción automotriz a EV. Mantener tarifas asequibles sin frenar la descarbonización exige diversificar fuentes y reformar el mercado eléctrico dominado por EGAT. Como último punto tenemos las conclusiones. Tailandia exhibe estabilidad macro, inflación baja, reservas sólidas y un tipo de cambio que absorbe shocks. Sin embargo, la deuda pública y el endeudamiento de hogares crecen, mientras el estímulo fiscal se cruza con una inflación mínima, lo que exige mejor coordinación con la política monetaria. La agenda estructural Tailandia 4.0, economía BCG y megaproyectos de infraestructura proporciona un rumbo claro, pero la baja productividad, la informalidad y la lentitud burocrática podrían limitar su alcance. Avanzar requiere priorizar inversión en capital humano e infraestructura sobre gasto populista, fortalecer las instituciones y garantizar continuidad de las reformas más allá de los ciclos políticos. Si lo logra, el país podrá elevar su crecimiento potencial y aspirar a ingresar al club de renta alta hacia 2037. De lo contrario, corre el riesgo de quedar rezagado frente a competidores más ágiles. Muchas gracias por su atención.